Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Iván Corona y este es el canal de Tlaxcala, La Conquistadora. Y el día de hoy estamos en una transmisión en vivo especial porque el maestro en Ciencias Sociales, Abraham Cawanzi Cuateconzi, el día de hoy tiene para nosotros una información muy interesante. Así que, maestro, bienvenido. ¿Cómo está usted? No, pues yo encantado de estar en tu programa nuevamente, es la segunda vez que estoy en tu programa y en dos fechas especiales, porque la primera vez pues fue justamente el día 1 de noviembre, una fecha muy importante pues para la cultura aquí en Tlaxcala, y este día que es 20 de mayo, que es una fecha muy importante pues para todos los vecinos de Contla. Yo soy oriundo y vecino del municipio de Contla de Juan Coamatzi, cuyo nombre por más de 300 años en realidad fue San Bernardino Conta. Pues hoy es la fiesta patronal, entonces es ¿De una acuerdo? fecha muy, muy importante para todos los habitantes que somos oriundos de acá de Contla. Es una gran fecha y bueno, precisamente acorde con la celebración que ahora mismo deben de estar allá en San Bernardino Contla. Hoy nos tiene las posibles alineaciones astronómicas solares en el templo y parroquia de San Bernardino. Y bueno, ya con el simple hecho de ver las fotografías, el sol justo centro del arco y allí en San Bernardino, en la parroquia, pues parece que está muy interesante el tema que hoy nos quiere presentar, maestro. Así que adelante, bienvenido, este es su espacio. No, pues muchas gracias. Como lo dije en un principio, hoy es 20 de mayo, es una fecha muy especial. Este, y pues se festeja a San Bernardino de Siena, santo patrón, protector de pues acá del municipio de Contla, ¿no? De repente hay un error son 12 comunidades y se refieren a Contla exclusivamente como a tres comunidades, ¿no? La sección séptima, la sección primera y la sección segunda, cuando las 12 secciones pues conforman completamente el municipio de Contla, ¿no? Solamente a modo de introducción, por la narrativa oral, dice que es el tercer santo patrón de esta comunidad. El primer santo patrón dicen que fue fue San Marcos. Y es bien interesante porque al menos hay bueno, hay varios Contlas identificados aquí en Tlaxcala: San Miguel Contla, un pueblo de Santa Cruz Tlaxcala, un barrio de Xiloxostla, que es Contla, ¿no? Ahí sí desconozco cuál es su santo protector. San Marcos Contla en Tepetipac, que es el que parece ser que menciona Diego Muñoz Camargo y se ha confundido pues, con el Contla, de donde soy oriundo, ¿no? San Marcos Contla, que es una población hoy integrada al municipio de Papalocla, ¿no? Y después la tradición oral dice que lo cambiaron por San Diego de Alcalá de Henares, e incluso el nombre le cambiaron de nombre a San Diego Chicometepel, para finalmente, pues, dice la tradición oral, que los indígenas no aceptaron los dos santos anteriores y los padres franciscanos vieron que los indígenas adoraban pues una deidad que a la altura de la cintura portaba una especie de círculo o esfera. Y entonces pusieron a San Bernardino de Siena, un santo franciscano que porta una tabla con el nombre de Jesús, y que supuestamente a los indígenas sí les gustó, y bueno, pues al presente se quedó como santo patrón de la población, y cambia el nombre nuevamente de Chicometepel a San Bernardino Contla. Ahora esto solamente es la tradición oral, realmente yo desconozco si hay documentos. Hay un grave problema aquí en Contla, me han narrado que pues los libros en realidad se han perdido por descuido de las personas que han estado al frente de la parroquia en términos de las mayordomías. Los han dejado que se pierdan y literalmente me mandan escrito que hasta los han tirado, porque pues, ya no se ven, están llenos de hongos y pues los han desaparecido, ¿no? Y lo cual es triste. Entonces no sabemos realmente con precisión qué tanto esta oralidad se empalma a una realidad o tenga un sentido más mitológico que real. Pero bueno, esa es la introducción que quiero dar. Si me puedes ayudar con las diapositivas, maestro Iván, por favor. No, pues,
Ahí va para allá. Ahí está. Bueno, pues gracias. Pues ese es el tema, ¿no? Para no aburrir al público, vamos a ser muy concretos. Entonces, pasamos por favor a la siguiente. Miren, voy a empezar con esta parte. Listo. Realmente yo no aseguro que haya como tal alineaciones astronómicas. Prefiero no asegurarlo porque pues yo no soy un experto en eso. En realidad yo lo que hice fue seguir una serie de corazonadas en la época de la pandemia. Resulta que en un aniversario del descubrimiento de Cacaxtla, mientras estábamos encerrados por cuestión del del SARS-CoV-19, invitaron al doctor Arturo Montero. El doctor Arturo Montero es un docente en la Universidad de Tepeyac, en la Ciudad de México. Él es arqueólogo y antropólogo, tiene, me parece, la maestría en antropología, la licenciatura en arqueología y el doctorado en arqueología por el Centro de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Y bueno, me llamó mucho la atención una conferencia que al corte de caja de hoy, curiosamente se ha vuelto ya todo un clásico, porque es un parteaguas para analizar los elementos arqueoastronómicos en estructuras prehispánicas aquí en Tlaxcala. Aunque ya alguien antes lo hizo, que es el húngaro, el arqueólogo húngaro Iván Sprak. Él es realmente el primero que empieza a hacer estudios de arqueoastronomía precisamente en Cacaxtla. Y es lo interesante de su método de Iván Sprak, es que él utiliza no las estructuras prehispánicas para determinar alineaciones, sino los murales. Entonces, lo interesante de Cacaxtla es que los murales fueron pintados con orientaciones astronómicas, lo cual es un fenómeno muy raro, porque si bien es muy común encontrar estructuras con orientación astronómica, generalmente solar, que es la más sencilla de seguir, porque la lunar hablamos de que su ciclo rebasa incluso el año solar, porque estamos hablando de arriba de 400 días. Y la venusina, que todavía es mucho más compleja de seguir, ¿no? Iván Sprague, de hecho, es un especialista sobre todo en las alineaciones venusinas, ¿no? Entonces él buscó si en los murales de Cacaxtla se encontraban alineaciones venusinas y bueno, todo eso lo concentró en un libro que se llama La estrella de Quetzalcóatl, ¿no? Porque Joana Broda, no fue Joana Broda, ay, se me fue ahorita la autora. Joana Broda también es una arqueastrónoma, por cierto, muy importante. Laurette Sojournet, esta arqueóloga, de hecho, el quincunce, ella le llama la cruz de Quetzalcóatl, que es el símbolo de Quetzalcóatl. Se puede encontrar en una flor con 4 pétalos, como tal el quincunce con picos, 4 picos a los lados, que dice ella que ese es el símbolo de Quetzalcóatl, ¿no? Y que a su vez está relacionado con Venus, ¿no? Pero bueno, en realidad es el doctor Arturo Montero quien actualiza de algún modo las investigaciones de Iván Sprague. Y por ahí del 2000, si no mal lo recuerdo, 2020, que estábamos en pandemia, entonces hacen transmisiones en vivo por la página de Lina Tlaxcala y la página oficial de la zona arqueológica de Cacaxtla Xochitecal. Y presenta una conferencia extraordinaria que nuevamente lo digo al corte de caja de hoy. Ya es todo un clásico, no soy el único que sigue estos postulados planteados por el doctor Arturo Montero. Y a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. Estamos en donde se ve la imagen del doctor Arturo Montero. Por cierto, él escribe un ¿Listo? Libro que se titula La Malinche, ¿no? Y también precisamente utiliza todos sus conocimientos para detectar diferentes yacimientos arqueológicos en la cima de la Malinche. Algunos de ellos también tienen orientación astronómica interesante, ¿no? Bueno, pues vamos con esto. La conferencia que él presentó en el 2020 se tituló Cacaxtla entre el Sol y Venus. Y esto es algo bien interesante porque, por ejemplo, el escorpión está relacionado con Tezcatlipoca.
¿por qué se relaciona con Tezcatlipoca? Por la picadura y Ok, el dolor que causa, el veneno. Pero también a su vez está relacionado con Quetzalcóatl. Está relacionado con Quetzalcóatl en la parte femenina. Esto es algo bien interesante. La razón es que si uno observa, por ejemplo, el alacrán o como comúnmente se llama aquí en Tlaxcala, el escorpión, no, perdón, el alacrán, comúnmente se llama aquí en Tlaxcala el alacrán, una disculpa, pues podemos ver cómo la madre alacrana lleva a sus crías sobre su lomo. Y es bien interesante porque cuando no hay alimento, permite la madre que sus crías la consuman, el lomo, la matan para que puedan vivir sus crías. Entonces, en ese sentido, hablamos de Quetzalcóatl como este ok, ser divino que va a crear el ser humano. Y de hecho, por ejemplo, en las leyendas del sol, o los mitos del sol, como se denomina, así los denominó Miguel León Portilla, que habla sobre las diferentes etapas que atraviesa la humanidad, ¿no? Y que cada etapa es destruida por un evento, una catástrofe natural, y ese evento o catástrofe natural no es más que Tezcatlipoca, que destroza a los seres humanos, y es en la quinta era, cuando Quetzalcóatl dice, bueno, todos los anteriores humanos son defectuosos, entonces decide que crear un ser humano, pero a partir de huesos anteriores que están en mi clan, pero dándole su sangre divina. Y entonces el mito dice que junta los huesos, después de una serie de periplos en el Mictlán, se corta su pene y sangra hasta morirse, pero como es un dios, pues no va a resucitar. Y entonces se crea el actual ser humano, que es un ser humano más cercano a lo divino porque lleva la sangre de Quetzalcóatl. No fue muy difícil que en el altiplano, en la época del virreinato, incluso lo alinearan con Cristo. Es bien interesante, ¿no? Entonces hablamos del sacrificio. Por eso es que el alacrán, pero femenino, se relaciona como, o es un símbolo de Quetzalcóatl. Al parecer el alacrán masculino es un símbolo de Tezcatlipoca. Pero bueno, eso es lo que, y esos murales, precisamente, vemos dos murales en el llamado templo rojo de Cacaxtla, que debieron haber sido dos columnas que sostenían algún techadumbre. Vemos precisamente esos opuestos complementarios, el alacrán masculino y el alacrán femenino, ¿no? Sosteniendo la estrella de Venus, que no es más que se representa con un caracol cortado, y pues al final del día también se le conoce como Jecotzcal. ¿Qué significa eso? El collar del viento de Quetzalcóatl en su advocación de Hecatl. Entonces, pues es lo que vemos ahí en el mural, es decir, los murales del Templo Rojo es una alegoría completamente hacia Quetzalcóatl, ¿no? La siguiente, por favor. El doctor Arturo listo. Montero, perdón, presentó algo. Eh, él, pues es un especialista en arqueoastronomía y él estudia el Templo Rojo propiamente, el varón que lleva la cola de alacrán o de escorpión. Y bueno, él descubre un ciclo de 8 años. Ese ciclo de 8 años es bien interesante porque de repente creemos que en la época prehispánica los calendarios nunca se ajustaban o son tan perfectos que no necesitaban hacer nada más. No, todo lo contrario. O sea, los que conocían todo esto tenían que estar seguros de que efectivamente seguían la cuenta calendárica y en caso de que hayan cometido un error, bueno, había eventos astronómicos que les permitía revirar y volver a conjeturar las actividades conforme los eventos astronómicos los indicaban para tener una secuencia del calendario que ellos seguían, que generalmente es un calendario lunar, ¿no? Y entonces resulta que hay un fenómeno en el altiplano mexicano cada 8 años que ocurre exclusivamente en el solsticio de invierno. Nuevamente, esta es una investigación del doctor Arturo Montero, y él cree que el mural de Venus está alineado hacia la parte izquierda de la Malinche, donde primero sale la constelación de Escorpión, propiamente Antares. Después sale Venus, finalmente sale el Sol. Y es una alineación o conjunción
en forma de parábola, va haciendo esto, a ver si se puede ver mi mano, va haciendo esta parte, es decir, esta curvita, donde sale Escorpión, Venus y precisamente el Sol. Eso sirvió para ajustar sus calendarios en la época prehispánica. Eso es algo bien importante. Es la propuesta del doctor Montero. Él también ha encontrado glifos en la zona Itze Maya, es decir, la parte de Yucatán, donde se encuentran glifos, donde se ven elementos que refieren a un ciclo de 8 años. Entonces él propone que precisamente sea este fenómeno, ¿no? Hay que recordar que Caquextla tiene influencia maya. Y aquí es algo bien interesante. La influencia maya hay que entenderlo que no es algo homogéneo. Hay diferentes grupos mayas. Los mayas que al parecer habitaron Cacaxtla son los que vienen de la zona de Palenque. Los que se cree que cuando colapsa Palenque migran hacia el norte buscando mejores condiciones de vida y fundan diferentes poblaciones, entre ellos Chichen Itza. Entonces es algo bien interesante, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Pues esta es la parte posterior de Cacaxtla. Sí, sí, no sé si el público lo vea. Bueno, en la parte posterior de Cacaxtla, pues es algo bien interesante porque la plataforma, pues bueno, se le fueron añadiendo nuevos niveles. Estamos hablando de que el mural de Venus, cuando lo hicieron, realmente no existía nada de lo que actualmente vemos en Cacaxtla. O sea, era el nivel más alto y con el tiempo se tapó y fueron subiendo los niveles. Esos murales son promedio del 650 después de Cristo, ¿no? Con el paso de los años, quizás el ciclo de 50 años, fueron aumentando los niveles y pues quedaron sepultados esos murales. Pero entonces la propuesta y pues bueno, con los instrumentos y la tecnología que se encuentra a disposición para hacer estos cálculos, pues determina que si no estuviera el basamento más alto, que está más o menos a la altura del mural de la batalla, que no existía, o sea, fueron plataformas sobre plataformas, pues claramente el Templo Rojo de Venus estaba alineado hacia la Malinche, propiamente hacia ese ciclo de 8 años. La siguiente, por favor. Sin, Sí, ok. Bueno, pues aquí vemos la plataforma y cómo está viendo hacia la Malinche. La siguiente, por favor. sí. Aquí tenemos precisamente, actualmente los turistas, bueno, pues tienen que bajar bastante la vista para poder ver esos murales, que nuevamente probablemente era un pórtico de algún templo. O sea, nos habla de que superaumentó bastante la plataforma, ¿no? Entonces, utilizando software, el doctor Mortero es que logra ese descubrimiento de una alineación a la secuencia de 8 años en el solsticio de invierno. La siguiente, por favor. Claro. Bueno, ahí está elementos que podemos observar sobre el mural de Venus. La siguiente, por favor. Ok. Ok, y bueno, aquí viene la parte de mi propuesta, ¿no? Eh, si uno observa ahora sí, los que nos están viendo, ya sea en tiempo real o en tiempo diferido, si visitan Contla de Juan Comatzi, a propósito de que el próximo domingo es el mole, y pues estos días es la fiesta. De hecho, en estos momentos ahorita está sonando las campanas de la parroquia para el último día del novenario. No es muy complicado observar que la parroquia de Contla está construida sobre una plataforma prehispánica. Mi hipótesis es que esa plataforma probablemente tenga un simbolismo similar a la pirámide de las flores de Xochiteca, representa la Malinche. Por ejemplo, en la zona sur de Tlaxcala, hoy festejan a la Malinche, hoy es su cumpleaños de la Malinche, le llaman Santa Bernardina y suben todavía pueblos hoy a festejar la Malinche. Por ejemplo, me acabo de enterar que en Mazatecoxco cayó una granizada. Y el mito
es que el día de su cumpleaños de la Malinche tiene que llover, pero duro. Y hoy en la zona sur de Tlaxcala cayó granizo hace cuestión de una hora y media, ¿no? Santa Bernardina. Entonces, yo creo que probablemente a lo mejor no aceptaron, bueno, aceptaron a San Bernardino, si es que es cierto la historia o el mito de los tres patrones, los dos anteriores antes de San Bernardino, quizás no por el simbolismo de una deidad que adoraban, que portaba un elemento esférico circular a la altura de la cintura, sino a lo mejor mi hipótesis más bien va en el sentido de que aceptaron a San Bernardino porque se festeja el 20 de mayo, justamente una fecha muy simbólica para venerar a la Malinche. Entre los campesinos se habla que a partir de la fiesta de la Santa Cruz aquí en Contla, es que es el mejor mes para los campos de cultivo, por una razón, es el mes donde caen aguaceros cargados de relámpagos. Entonces, eso es algo bien interesante. Okay. Yo sé que es terrible, a lo mejor para el medio ecológico, los cohetes, pero creo que los cohetes en realidad en las fiestas patronales es como que un recuerdo del relámpago. O sea, el relámpago es bien importante y, bueno, los especialistas en agronomía y agroindustrias te dicen que efectivamente eso es real. O sea, las nubes ionizadas hacen que caiga agua ionizada al momento de entrar en contacto con el suelo y el subsuelo, hace que los minerales de la tierra suban y puedan ser absorbidos fácilmente por las raíces de diferentes plantas y árboles. O sea, esto es real. Más allá de un mito, en realidad es algo con un sustento verdadero, ¿no? Nuevamente, los especialistas en agronomía te lo dicen sin mayor problema. Es un fenómeno que ha sido estudiado. Bueno, y aquí la duda, ¿no? Muchos, incluyéndome a mí, creemos que cuando Camargo habla de que antes de tomar la fortaleza de Texcaltipa pasaron por la ermita de Contla, pues pudiese ser el Contla, el San Bernardino Contla. Sin embargo, está militarmente y estratégicamente está muy lejos de Texcaltipa. No hay infraestructura, es algo bien interesante, no hay infraestructura para cruzar el Zaguapan. Realmente, de Contla, por ejemplo, para ir a Tizatlán, no está lejos. Pero cuando llegaron los españoles no encontraron infraestructura. ¿Y cómo lo sé? Porque los españoles lo que hicieron fue mejorar y adaptar la infraestructura de la época prehispánica para comunicar a los pueblos. Pero no hay infraestructura que comunique fácilmente San Bernardino Contla con Tizatlán. Y ya no hablemos de atravesar el cerro, los cerros, llegar a Cotelulco, bajar y bueno, llegar a las faldas del Cerro Tepetipa, el Coyotepal y el Blanco, toda esa zona, ¿no? Entonces, en términos de lógica militar, yo creo que es San Marcos Contla de Tepetipa, que es ese barrio de la ermita que se refiere a Muñoz Camargo. Y entonces eso me lleva a preguntar, bueno, ¿a quién está dedicado donde se construyó el templo, a quién estaba dedicado? Lo cierto es que si uno entra al interior del templo parroquial y subes o la mirada la eleva hacia el techo, va a ver elementos solares. Seguramente adoraban alguna deidad solar, pues prehispánica, al menos del posclásico tardío. Excepto entre las dos cúpulas hay algo bien interesante. Se encuentra una imagen del niño Dios y no es un sol. Lo que se encuentra allí es la estrella venusina. Y es lógico porque el niño Dios es el símbolo de Quetzalcóatl ya durante el periodo temprano del virreinato. Hablamos del siglo XVI y la primera parte del siglo XVII. Entonces sí tiene muchísima lógica, ¿no? Que sea el niño Dios, que además es una metáfora que se refiere a la milpa entre que brota del suelo y antes de que le salga el jilote. De hecho, en la academia está muy bien aceptado el concepto del niño Dios maíz. O sea, está más que aceptado. Y es una síntesis de Quetzalcóatl en la época virreinal, que con el tiempo se olvida, pero pues quedan ahí el concepto, ¿no? Que se mantiene hasta el presente. Por ejemplo, en carnaval incluso se habla de que los huevos danzan porque andan buscando al niño Dios. Esta metáfora que tiene que ver con cuestiones agrícolas, ¿no? Esto es algo interesante porque a lo mejor lo que vemos en el podcast anterior.
Sí, lo que uno entra, va a ver elementos solares hasta llegar al presbiterio, son elementos solares, excepto ese elemento que está entre las dos cúpulas. Yo creo que ese templo parroquial fue planeado desde un primer momento para tener dos cúpulas y en medio planeado para la decoración en el techo, efectivamente no ser un elemento solar, sino un elemento venusino. Quizás se refiere a un evento astronómico ya en relación a Venus. Nuevamente, ya estudiar a Venus es mucho más complejo. Los elementos solares son más sencillos, pero los elementos venusinos, el ciclo de Venus es extremadamente complejo y hasta errático desde nuestra percepción como seres humanos. Bueno, la siguiente. Voy. Listo. Ok, bueno, aquí está la prueba de Xochitecal. La hipótesis más fuerte y aceptada por muchos académicos es que representa a la Malinche. Yo creo que el templo parroquial de San Bernardino de Siena, al menos su plataforma prehispánica, todavía se ve el talud también, si uno va a visitarla. Yo creo que igual era una representación de la Malinche. Bien, la siguiente. Ok, miren, aquí podemos ver la Malinche, precisamente dadora de agua, de nubes, y curiosamente, este fenómeno se puede ver cuando salen ¿cómo se llama? Las nubes de la Malinche, se puede ver también desde la parte central del parque, que claramente se ve que también era al menos una plaza de origen prehispánico el parque. Y efectivamente se ve como si salieran del templo parroquial. Por eso es una emulación también la plataforma prehispánica sobre el cual se asenta el actual templo parroquial, una emulación de la Malinche. La siguiente. Ay, no pasa, nos estamos esperando. Ok. Ahí está. Esta es sí, aquí podemos ver efectivamente la Malinche. En el caso de Contla y de otras poblaciones, ahora sí que de Contla hacia el norte y hacia el oriente, no le llaman Santa Bernardina, le llaman Santa Clara, y en la parte alta de Chotepa también le llaman Santa Clara. Y el mismo mito, el día de su fiesta tiene que caer lluvia, si es posible granizo, como hoy ocurrió en Mazatecoxco, que ellos festejan el día de hoy a la Malinche y le llaman Santa Bernardina, pero nosotros le llamamos Santa Clara. Mi padre, el señor Abraham Caguanzi Peña, tiene 84 años, él narra de que el día de la Santa Clara subían hasta bien la cima de la Malinche, que hay una cuevita, y ahí le dejaban sus regalos. Mi madre, mi difunta madre me dice que hay unas cuevas, los bosques de la Malinche, que pertenecen a la parte de Contla, que le llevaban a su cuelga a la Malinche, ¿no? Pero también se habla de que al San Lorenzo le llevaban su cuelga y probablemente otros dos cerros que no se ven bien atrás de la cúpula, que es San Cayetano y San Salvador. Seguramente también le llevaban su cuelga en sus fiestas, pero la siguiente, por favor. Lo que vamos viendo aquí es una relación sí, vamos viendo una relación del templo parroquial con pues las cuestiones agrícolas, ¿no? Es decir, el templo parroquial de Contla, que está construido sobre una estructura prehispánica sin mayor duda, pues tiene una representación en cuanto al volcán la Mactlalcueyet como el lugar donde nace o se origina tanto las nubes como la misma agua. Es interesante porque de la Malinche vienen dos formas de agua. Las nubes, por un lado, y por otro lado, el agua líquida como tal que emana de sus cuevas. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Y entonces, tratando de entender qué deidad es la que la oralidad se refiere que los indígenas del posclásico tardío de Contla y la época del virreinato temprano del siglo XVI, pues adoraban. O sea, se habla de un círculo, quizás un elemento solar, eh, pero pues no me atrevo a decir cuál era sinceramente. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Y lo que hizo fue seguir una corazonada. Siguiendo las propuestas del doctor Arturo Montero, resulta que eso fue en septiembre, dije 2020, bueno, pues
va a ocurrir el fenómeno en el solsticio de invierno. Pues que voy y que me paro frente al templo parroquial a las 4:30 de la mañana. Ahora, el problema es que estaba nublado, así que no iba a haber ninguna constelación. Sin embargo, tenemos la parte de la tecnología. Yo utilicé un software llamado StoreWall 2, o la segunda versión de StoreWall, ¿no? Lo que hago es colocarme enfrente, conectarme a internet y empiezo a trabajar el software. Y lo que llamaba la atención es que atrás de, justamente bien a la mitad del templo parroquial, estaba saliendo la constelación de Escorpión. Dije, a Chihuahuas, la siguiente, por favor. Esperamos, la siguiente, que se vea. Bueno, el software tiene la ventaja de que puedes utilizar la cámara y te muestra precisamente las constelaciones atrás que están apareciendo. No sé si ya se ve allí para nuestro público. Esta es la que me interesa que se vea. Bueno, ya se ve ahí. Si observan ahí, bien a la mitad de la iglesia se ve la constelación de Escorpión como está saliendo. Nuevamente, lamentablemente ese día estaba súper nublado. Entonces, si puedes dejar ahí esa parte, por favor, Iván. Ahí Sí. Sí, lo que vamos viendo es la constelación de Escorpión, precisamente cómo va saliendo de atrás del templo parroquial. Y justamente ahí se ven las escalinatas. Seguramente contenía una alfarda. Eso es interesante porque la alfarda es, bueno, hay unos dicen que es arquitectura teotihuacana, pero hay otros que te dicen que no, que probablemente es arquitectura de Cantona. Entonces ya ponen en tela de juicio si si los elementos teotihuacanos son meramente teotihuacanos o adoptaron elementos de Cantona, ¿no? Bueno, todo un debate bien interesante en esa parte, ¿no? Que ya lo vimos por ahí en alguno de las discusiones sobre la obra de Camargo que tú estás llevando a cabo todos los jueves, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me llamó la atención. Sí, Es claro. ese escorpión que efectivamente está saliendo tal cual atrás de la iglesia, como lo propuso el doctor Montero para el caso del templo rojo de Venus en Cacaxtla. La siguiente, por favor. Podemos ver ahí, conforme va avanzando, ya vemos la parte de la salida del sol, ya empieza a iluminar el horizonte y efectivamente ya se va perdiendo Escorpión y va saliendo el planeta Venus. La siguiente, por favor. Bueno, ahí para que lo aprecien. Bueno, no tengo el cursor, pero sobre la línea punteada, después de la torre, ese círculo más rojo, así como va la línea punteada, está la torre del lado derecho. Ese es el planeta Venus. ¿Qué significa Venus? Su representación de Venus al salir en la mañana en el horizonte se representaba con un águila con las alas extendidas, que no es más que la resurrección de Quetzalcóatl. Por eso el emblema de la antigua, como le llamó Cortés, República de Tlaxcala, pues originalmente es un águila con las alas extendidas a punto de volar sobre un cerro. El cerro, el Tepel, hay que recordar que representa la vida, la lluvia, el agua que está escondido dentro del cerro. Y el águila con las alas extendidas es Quetzalcóatl, que está resucitando después de su purificación, ¿no? Entonces, el emblema, por eso varios pueblos del altiplano, sobre todo náhuatl, tienen también mixtecos también lo tienen este emblema de el águila con las alas extendidas. Hay quienes proponen que Josijo en realidad también es una advocación de Quetzalcóatl y es un dios muy venerado entre zapotecos y mixtecos. La siguiente, por favor. Y ahí podemos ver precisamente el sol como ya viene saliendo. Y ahí vemos el sol cómo sale. O sea, es la secuencia que propone el doctor Montero y que está ahí en el templo parroquial. El templo parroquial es una estructura de
yo creo que el último cuarto del siglo XVI y principios del XVII. Ahora, no puede ser anterior porque realmente Nueva España pues empieza a ser rica prácticamente después de terminada esa larga guerra del Mixtón, cuando se empiezan a extraer ya los recursos mineros del norte de la Nueva España y se terminan los puertos marítimos, sobre todo de Acapulco y de Veracruz, que ya permite el comercio fluido entre las Molucas, lo que es esta parte de China, de Corea, de Japón, de la India, de Filipinas, de la Conchinchina propiamente de Tailandia, hacia Nueva España y viceversa de Europa vía Veracruz hacia la Nueva España y de ahí hacia Sudamérica y la Conchinchina y las Molucas. Entonces cuando empieza a haber dinero y empieza a haber el recurso para construir esas iglesias monumentales a lo largo y ancho del centro suroeste de Nueva España, incluyendo Centroamérica. Antes, pues era complicado construirlas porque pues no había los recursos. Es cuando Nueva España pues, se vuelve literalmente el epicentro de la primera etapa de la globalización mundial. Y la siguiente, por favor. Aquí podemos ver otra imagen donde vemos el Sol a la mitad. Ya después de que salió Escorpión, salió Venus y pues sale el Sol. La siguiente. Entonces yo creo que ahí nuestro público lo va observando. Ahora, yo no sé si los arquitectos que hicieron esto lo hicieron conscientemente o aprovecharon estructuras del Teocalli que se encontraba sobre la plataforma del actual atrio parroquial y pues coincidió. Yo me inclino más por lo segundo, que es una coincidencia, que el templo parroquial aprovecharon estructuras del antiguo Teocalli y pues ya lo alzaron y por eso coincide. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, miren, el que inaugura los estudios de arqueoastronomía en México es Tichý, es un arqueólogo alemán, Franz Tichý. Y fíjense, él no inaugura los estudios haciendo estudios de arqueoastronomía en las estructuras precolombinas o prehispánicas o precortesianas, el nombre que quieran utilizar es el mismo, ¿no? Lo empieza, él identifica alineaciones astronómicas para el siglo XVI y prácticamente al menos la mitad del siglo XVII en el altiplano mexicano, en iglesias y capillas. Y aquí es bien importante porque hay que recordar que refundaron los pueblos las autoridades españolas y también religiosas, ¿no? Bajaron a pueblos de los cerros o subieron literalmente de valles hundidos a más arriba a planicies los pueblos y obviamente abandonaron sus antiguas ciudades, por eso es que tenemos bastantes zonas arqueológicas ahí abandonadas en los cerros, caso de concreto Tlaxcala Tepetípac, ¿no? Y en buena parte del altiplano y el sur suroeste de México tenemos el mismo fenómeno, ¿no? Entonces se llevaron los conocimientos y cuando empiezan a alzar las iglesias, las construyen con alineaciones astronómicas. Franz Tichý, perdón, identifica durante todo su periodo de investigación, que va más o menos unos 20 años, 24 años, más de 400 iglesias con alineaciones astronómicas. Lamentablemente, pues nunca hizo una investigación para el caso de Tlaxcala en cuanto a iglesias con alineaciones astronómicas. Es decir, los conocimientos que va a proponer Franz Tichý y sobre todo la parte de las fórmulas matemáticas para poder detectar estos elementos y el uso de instrumentos como teodolitos, altímetros, hablamos para la década de los 60, 50, 60, 70, se van a aplicar a estructuras precolombinas y es cuando se van dando cuenta de sus alineaciones astronómicas, ¿no? Principalmente hacia tres astros, el Sol, la Luna y el planeta Venus. Aunque parece ser que también hubo algunas construcciones precolombinas alineadas a Marte, lo cual es todavía mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí lo tenemos la evidencia como el Sol está emergiendo bien a la mitad del templo parroquial de San Bernardino en esta secuencia de 8 años. La siguiente, por favor. Pues ahí para que nuestro público pues lo aprecie. Ahora, lo voy a decir con mucho respeto.
lamentablemente hay mucho charlatán que lo que hace es tomar las fotos, colocarse en determinado ángulo, de tal manera que cuando sale el sol toman la foto y dicen, miren, sale bien a la mitad, cuando en realidad no es cierto. Hay que ser muy honesto también en esto. La investigación hay que ser honesto. Total, si es lo que crees tu hipótesis, bien, y si no, pues ya ni modo. Pues así pasa, ¿no? Podemos ver la sombra a 90 grados. Ahí tienen un servidor cómo está tomando la foto desde el arco atrial y se ve claramente el arco, las torres a 90 grados. O sea, esa es la evidencia tal cual de que nos dice que la construcción fue hecha a propósito para que se alinee precisamente con la salida del sol en el solsticio de invierno. Ahora, ese fenómeno no nomás se repite cada 8 años, se repite anualmente. Yo he seguido desde el 2020 hasta el 2024. Cada año se repite el mismo fenómeno, la salida del sol a la mitad de la iglesia, sombra 90 grados. La siguiente foto, por favor. Bueno, la siguiente imagen. Así para que la aprecien, miren, ahí está la muchacha que vende tamales. Sabemos que es invierno porque pues ahí está el arbolito de Navidad. Pues bueno, esta es otra imagen de cómo va saliendo el sol. Esto es en el 2021. Se repite el mismo fenómeno, sale a la mitad. Creo que va un poco atrasado respecto de los que nos están viendo en vivo. Entonces, la siguiente, por favor. Esto es para el 2021. No puse la imagen del 2024, pero bueno, ahí está la evidencia de que se vuelva a repetir. Perdón que lo interrumpa, hay un pequeño retraso entre lo que usted va diciendo y parece lo que yo voy escuchando. Entonces parece que en lo que usted lo dice, yo aquí lo escucho un par de segundos después. Espero que ya. Ok, bueno, se esté escuchando bien. Creo que sí, porque ya los comentarios. Qué bueno, excelente, eso es magnífico. Miren, ahí está la evidencia. 21-12-21-2021. El sol sale a la mitad y se eleva. Hay que recordar que bueno, hay un reloj que lo construyeron y de repente como que no permite bien el fenómeno astronómico, ¿no? Alineado a una estructura sintética o artificial construido por el ser humano. Bien, para alinearse a dicho fenómeno solsticial. La siguiente, por favor. Ok, nuevamente, lo que hice fue, yo creo que esa calle que parte de la iglesia que llega hasta, los que nuestros amigos conozcan cómo es Contla, que llega hasta la secundaria Miguel en el Ira, o lo que también es a la altura del Electra, es una calle que incluso se ilumina. Aquí nuevamente podemos ver la imagen, esto es en diciembre, vean nuevamente una persona que va saliendo de misa, un servidor es el que está parado bien enfrente tomando la foto. De hecho, me utilicé yo también como referencial para que se observe la evidencia que está a 90 grados. La siguiente, por favor. Ven ahí para que nuestro amigo la aprecien. Nuevamente, pues yo utilicé el Star Wars 2. Este es para el 2022 ya. Sale la constelación de Sagitario, no sale la de Escorpión. Esto va a ocurrir de nuevo hasta el 2028. Pero sí sale el sol, entonces ahí podemos ver el sol cómo va emergiendo bien a la mitad del templo parroquial. La siguiente, por favor. Espero que no se aburran nuestros amigos que están viendo esto, pero es que me sorprende cómo los conocimientos de la época precolombina no es que hayan sobrevivido, o sea, se mantuvieron constante. Por ejemplo, tú mencionabas, Iván, lo de la capilla de Santo Entierro, hoy mal llamada capilla abierta de el convento franciscano, ex convento franciscano, perdón, de Tlaxcala, conjunto catedralicio en el presente, pues cómo colgaron algunos nobles. Y yo creo que ya no lo volvieron a hacer porque eso implicaba que podían provocar una rebelión de los indígenas, ¿no? Hay buenos trabajos de cómo las autoridades españoles tenían miedo a los indígenas porque había habido rebeliones. Si uno ve el conjunto catedralicio, pues es como una fortaleza para resguardarse. Uno va a la iglesia de Santa Cruz, Tlaxcala es una fortaleza. He tenido la oportunidad de viajar a Guadalajara. Los edificios más viejos, los dos primeros, el primero, 2 o 3 niveles, es una fortaleza. Se ve que más adelante ya se ven los edificios más suaves, más estéticos, más delgados, ¿no?
pero yo creo que tenía miedo de las rebeliones de los indígenas, no es que así fuera tan sencillo, como que somos las autoridades y controlamos a los indígenas, no creo que lo hayan controlado, más bien yo creo que es parte del mito de la leyenda negra española, ¿no? O sea, realmente que se haya cambiado al 100% el mundo precolombino, no, se mantuvo todo el siglo XVI y probablemente hasta la mitad del siglo XVII. Entonces, todos esos conocimientos que tenían antañamente se siguen manteniendo. Y seguramente habrá un montón de iglesias en Tlaxcala con alineaciones astronómicas. Estén o no sobre una plataforma prehispánica, tal y como lo descubrió Francis Tichy en su momento. La siguiente, por favor. Esta es del 2023, ahí está la evidencia. Nuevamente, véanlo. Ahí está un servidor. Este fenómeno ocurre aproximadamente a las 8 en punto de la mañana, horario de invierno. Entonces ahí pueden ver nuevamente. La siguiente, 2024, no, ya no tomé fotos. Bueno, sí tengo fotos, pero ya no lo subí para esta presentación, una disculpa. Algo importante que está atrás del templo parroquial y que la gente no lo han visto, la parte posterior, es que hay un aplanado, y en el aplanado está bien a la mitad de la parte posterior del templo parroquial. Y bien, a la mitad del aplanado hay una línea hendida. Mi hipótesis es que eso es un marcador. No creo que lo hayan hecho para visualizar alguna sombra o un halo solar. Yo más bien creo que los constructores, a partir de ese marcador, empezaron a alzar la parte superior de la iglesia, incluyendo las dos cúpulas, que nuevamente para mí sigue siendo un misterio. Que a lo mejor les digo nuevamente lo que representa los elementos solares en el templo parroquial de San Bernardino Contla, en la parte del techo. A la mitad tenemos un elemento venusino. Puede que represente algún fenómeno astronómico donde se mete Venus en un ciclo solar. No sé. Realmente son meras conjeturas, más que hipótesis, a veces son meras conjeturas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, esa imagen que está ahí, porque al principio, para nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, les decía que desde pues se habla de tres santos patrones en Contla. El tercero es San Bernardino, del cual se está festejando hoy aquí en Contla. Ese templo es el templo más antiguo. Y claramente se ve que es un templo del siglo XVI, se le conoce como la capilla de San Marcos. La oralidad dice que el primer santo patrono fue San Marcos Evangelista. No hay ninguna imagen de San Marcos, pero si uno observa la capilla, pues sí es una capilla extremadamente sencilla. Es cuadrangular, no tiene bóveda de cañón, es más bien una bóveda recta. El restaurador de Lina Tlaxcala, don Ricardo Mendoza, él dice que probablemente en su origen era una capilla abierta. Y probablemente sí tenga razón, ¿no? Solamente que pues de la capilla abierta pues se tapió algo así como la de Tizaclán o la de San Damián Tlacocalpan, allí en Amajad, de donde están los hospitales para abajo. Todavía se puede ver la capilla abierta atrás del templo parroquial tapiada, ¿no? Sí, Esa no la entonces, conocía, la voy a visitar. sí, se ve, bueno, es que si uno no sabe de los temas, pues uno va, pues no hay nada, ¿no? Así como que simples piedras viejas, pero si uno ya le empieza a tomar sentido, dice, wow, una capilla abierta, ¿no? Como las capillas abiertas evolucionaron a templos más complejos, ¿no? La hipótesis de si sí o si no, por ejemplo, el templo de San Juan Huautzingo fue una capilla abierta. Es un debate interesante en Huautzingo, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió observarlo. La siguiente, por favor. ¿Y qué creen? Yo pensé que si pudiera haber alguna alineación astronómica de esta capilla sería igual para el solsticio de invierno. Con el tiempo me di cuenta que no. Ahora, para eso se utilizan software que uno le ayuda realmente. Parte de una corazonada, pero hay software que uno le ayuda. Descubrí que está alineado al 20 de noviembre, no al solsticio de invierno. Es decir, este templo
Es interesante porque está de oeste a este, a diferencia de tu parroquial que está viceversa, del este al oeste. Esta está alineada viendo precisamente cuando sale el sol por el 20 de noviembre. La siguiente, por favor. Esos arcos que están ahí, yo le calculo que son del siglo XVII. Deben ser contemporáneos ya al templo parroquial. Deben de ser antes del enfrentamiento de los franciscanos con Juan de Palafox y Mendoza, que es por ahí si no mal lo recuerdo, 1640 a 1650, 60, algo así, ¿no? Cuando le quitan las parroquias a los franciscanos y se viene todo este debate. 1640, cuando llega. Que de hecho, fíjate, Iván, he estado siguiendo otro obispo, Diego Romano. Diego Romano es el primero, creo que es el tercer obispo de Tlaxcala, ya con sede en la ciudad de Puebla, el obispado de Tlaxcala. Es el que se empieza a meter para que pues eliminen prácticas, y así lo dicen los documentos y por ahí algunas cartas de él, que se eliminen prácticas, no recuerdo la palabra, es una palabra que se refiere a rituales prehispánicos dentro de la Iglesia Católica, pues, o sea, no puede ser eso posible, ¿no? Y invita a los franciscanos que no sigan permitiendo a los indígenas, sobre todo en Tlaxcala y en la Sierra Norte de Puebla, pues que sigan permitiendo a los indígenas sus prácticas indecentes, algo así se refiere, indecentes, pues dentro de la liturgia cristiana. O sea, al final del día los franciscanos y otras órdenes se dieron cuenta que no iban a cambiar su pensamiento religioso de la noche a la mañana. Motolinia, pues por eso de ahí habla incluso en su obra de los niños mártires, ¿no? Precisamente como una idea de, desde los niños, cambiar esta mentalidad, ¿no? Pero pues solamente eran unos cuantos, el grueso de la población, pues, se ha hablado de que sí creían en Cristo, pero como un Dios entre muchos más, ¿no? Sí, verdaderamente creyeron en Cristo, pero como hipótesis personales que creyeron en Cristo como una advocación más de Quetzalcóatl. Entonces, no como que Cristo absorbiera elementos de Quetzalcóatl. El cuadro de la predicación del apóstol Santo Tomás en Tlaxcala, y ahí, claro, sí, se relaciona no a Cristo, sino a Santo Tomás, ¿no? Con estas deidades prehispánicas. Entonces, sí, en Tlaxcala hubo mucha flexibilidad en cuanto a los ritos católicos, porque se mezclaron mucho con las tradiciones prehispánicas, y lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Que todavía hay costumbres de que suben a la Malinche o al monte más cercano a realizar algún rito que, aunque cristiano, pero tú lo ves y dices, esto me huele mucho a rito prehispánico. Los vecinos de San Felipe de Cuauhtémoc, aquí en Tlaxcala, cada año de la fiesta de Santa Clara, que es así como le llamamos a la Malinche, pues hacen la misa y su cuelga es arbolitos que el padre bendice y los siembran. Y digo, está bien, ¿no? O sea, al final del día. Pero bueno, quiero que vean esos arcos, son 5 arcos. El número 5 hay que tener en cuenta que es el quincunce con el centro. El número 4 es el quincunce sin el centro. ¿Qué es el centro? El ser humano. Es una metáfora muy compleja. Mira, hubo un sacerdote que ya falleció, el padre Arnulfo Mejía Rojas, que fue el que diseñó la Barca de la Fe en Buenavista, en el municipio de Tlaxco, y él metió muchos elementos prehispánicos. Alguna vez yo lo escuché hablar de él, de que le preguntaba, bueno, ¿por qué lo metió? ¿Que esto choca con el pensamiento cristiano? Y él dijo, no, es que lo que yo estoy metiendo son valores universales. Sí es cierto que la gente de la época prehispánica no conocía al Dios cristiano, pero la idea de los valores universales, como dice San Agustín, brotan en el mismo momento que el ser humano se da cuenta que existe, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos los pueblos o civilizaciones tienen ese principio. Dice, y es lo que estoy rescatando. Entonces, el quincunce con el número 5 es un valor universal, porque en el centro está el ser humano, es una visión en un misticismo de muchos dioses, donde el ser humano en realidad está al centro. Es algo bien interesante, ¿no? Y el quincunce con el número 4 no toma en cuenta el ser humano como el centro de toda la creación. El mismo mito de Quetzalcóatl cuando le da su sangre divina al humano de la quinta era, ¿no?
Yo creo que esos arcos representan el quincunce, con el ser humano al centro, el axis mundi, ¿no? La siguiente, quiero que vean algo, esto va a ser importante. La siguiente son fotos de la arcada. La siguiente, por favor. Esta. Vean, ahí van, ahí van. Si lo observan, diría el doctor Arturo Mortero. Dice, luego hay gente que se queja que, es que no sale bien a la mitad. Claro que tenían errores, no tenían la tecnología que hoy tenemos de construcción. O sea, los cálculos que lo realizaron y hacer esos elementos, pues es una proeza extraordinaria con lo limitado de tecnología que construcción que se tenía en el, pues prácticamente de la revolución industrial para atrás, ¿no? Es decir, esos arcos son por lo menos 100 años posteriores a la construcción de la capilla de San Marcos, que para muchos es la construcción cristiana más antigua del conjunto parroquial de el templo de aquí de San Bernardino en Contla, ¿no? La siguiente, podemos ver cómo el sol sale a la mitad del arco medio. Esto es importante, miren. Esta foto lo tomé en el 2023, ahí está la fecha como evidencia, 20 de noviembre. Vemos cómo el sol atraviesa tanto la ventana como con la puerta e ilumina bien a la mitad de lo que sería el retablo mayor en su origen, donde seguramente se veneraba a San Marcos. Hasta hoy en día le llaman la capilla de San Marcos. La siguiente. Entonces, otra alineación astronómica. Bueno, aquí tenemos, es un ritual donde se sacan las imágenes que se resguardan ahí precisamente en esa fecha. La siguiente, por favor. Bueno, la gente ni lo sabe, o sea, estaban ahí los mayordomos, por ejemplo, había un mayordomo del dulce nombre, y que se me ocurrió ir a la iglesia a ver qué pasaba. Y vean cómo en la segunda cúpula el sol el 20 de noviembre ilumina bien a la mitad de la entrada de la iglesia. Lo cual no ocurre con el solsticio de invierno, porque el solsticio de invierno es para verlo desde el atrio, desde el parque, desde las escaleras, como sale el sol. Pero no ocurre este fenómeno en el solsticio de invierno. Este fenómeno ocurre en la alineación del 20 de noviembre. Hay cosas que no entiendo. Ahí. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, estamos esperando. Bueno, ahí que nuestro público. La pregunta, ¿por qué el 20 de noviembre? Es una hipótesis, y yo le he dicho a modo de broma. Si tengo razón, que lleve mi apellido. Creo que identifiqué un calendario agrícola que no está plasmado en documentos que al menos nos llegan al presente. Creo que es un calendario agrícola no identificado, pero que en su momento era conocido por la gente. Ya está dicho, si lo van a llamar, que se llame calendario Caguanzi, ¿no? La siguiente, por favor, les voy a decir por qué. Estamos esperando y bueno, la siguiente diapositiva. Miren, el 26 de noviembre se festejan los santos desposorios en contra. Es una metáfora. San José representa el varón, la Virgen María representa la tierra de cultivo, se humanizan las imágenes. Lo que lleva ahí es una coa. Hasta hoy en día todavía hay creo que ahí puse una imagen de una persona mayor cómo lleva su coa para pues dar el mantenimiento a los campos de cultivo del maíz. Entonces es toda una metáfora, ¿no? Lo que tenemos ahí. Yo creo que en su origen a lo mejor la fiesta de los santos desposorios, que curiosamente solamente se celebra en Contla y en San Pablo del Monte, pero en San Pablo del Monte, la hipótesis es que en la fiesta de los santos desposorios finaliza el ciclo agrícola. En Contla, sí, hasta el día de hoy se menciona cuándo finaliza el ciclo agrícola, que es en la segunda luna llena posterior al 2 de noviembre. Aquí sí no hay que interpretarlo, o sea, es tal cual, la gente lo sabe. Entonces, los santos desposorios en contra no manifiestan el inicio del fin del ciclo agrícola, sino el inicio. Ahora, ¿dónde se celebra esta fiesta aparte de Contla? En un pueblo que comparte una estructura cultural enorme que es Guadalupe Izcotla. Según los mitos dicen que originalmente llamó, se me fue el nombre, pero bueno,
La oralidad dice que mandaron a familias de Contla a fundar Izcotla, en el actual Chautempa, ¿no? Bueno, es la oralidad, festejan precisamente la fiesta de los Santos Desposorios. También lo festejan en la población de San Lucas, Tlacoxcalco, que es una población del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. En Guadalupe, Tlaxco, que pues, era una población de Contle que en los 30 se separa para integrarse a Santa Cruz, Tlaxcala. Y ahí nada más se celebra. La siguiente, por favor. Algo interesante dentro de este ritual y que me recuerda mucho a propósito de que se está analizando en tu programa la obra de Diego Muñoz Camargo, cómo los sacerdotes o a gente que lo elegían se divinizaba al colocarse las vestimentas sagradas. Es interesante porque se elige a una pareja que representa a José y a María. Humanizado, se tiene que vestir de novia y de novia, porque representan a José y María, como se ve en la otra imagen, con su vestido de novia. Nos vemos ahí. Ahora ya Hugo Nutini tiene una extensa investigación en Contra y alrededores sobre la importancia del matrimonio y los hijos. Si un matrimonio no tiene hijos, no se le considera completo. Hasta que tienen los hijos se considera completo y ya son dignos de ser incluso padrinos y compadres. Antes no. Y bien, me decía un amigo que se juntó. Decía, cuando era soltero nadie me pelaba. Ahora que ya me junté, todos quieren que sea compadre, todos que sea mayordomo de esto. Y ya que tengo hijos, a cada rato me andan velando. Bueno, así son las estructuras en varios pueblos de Tlaxcala, incluyendo el que es Contla, ¿no? La siguiente, y yo creo que es una metáfora precisamente nuevamente del ciclo agrícola. Ahí tenemos otra imagen, esta es otra, este es de otro año, podemos ver a una persona ya mayor y su esposa representando precisamente a José y a María. O sea, no se casan, solamente representan a José y María que están casando, pero encarnizados en seres humanos. O sea, yo creo que esto es algo que viene desde la época prehispánica. Nuevamente, no creo que haya sobrevivido. Yo creo que el concepto a utilizar es que tiene continuidad y punto. La siguiente. Aquí tenemos otra imagen de José y María. La siguiente, el día de los Santos Desposorios. Al siguiente día arrancan las posadas. Tradicionalmente aquí en Contla, la anterior, por favor, la anterior. Tradicionalmente aquí en Contla, ya hoy ha cambiado mucho, pero quienes deben de cargar las pastoritas o posaditas son exclusivamente niños. ¿Qué representa eso? Yo creo que la fiesta de los Santos Desposorios no era el 26 de noviembre originalmente, sino era el 20 de noviembre. El día de la alineación solar sobre la capilla de San Marcos. Yo creo que ahí arrancaba el ciclo agrícola. Las posadas arrancan, o sea, son 9 días, por aquí en Contla arrancan desde el 27 de noviembre hasta el 23 de diciembre, o sea, prácticamente un mes de posadas acá, y se ponen buenas, ¿no? Los invito a que vengan a las posadas aquí a Contla. Creo que representa esta etapa donde la tierra ahí se me puede gustaría sembrar. comentarte algo, a lo mejor Sí, claro que ya sí. lo consideraste. Ojalá ya lo hayas considerado, y es de que justo lo leí, no recuerdo si hoy o ayer, y es que en 1582 se instituye el calendario gregoriano, y si no me equivoco, y ahorita que dijiste la cantidad de días, a ver, déjame ver si me recuerdo lo que leí, del 4 al 15 de octubre, si no me equivoco, de ese año 1582. Los 10 días. Se eliminaron los días que había en medio. Así es. Para ajustar los días que ya se venían desfasando. Bueno. Entonces, quizás, posiblemente, quizás parte de la alineación o de la fecha que ya no coincide, y bueno, me suena porque lo acabo de leer y porque te estoy escuchando, quizás ya no se alinea o la fecha cambió de lugar y ya no se alinea con lo que nos estás diciendo por este cambio en el calendario, pero no sé, es algo que se me ocurrió, ¿eh? Sí, de hecho, la fiesta de la Virgen de Guadalupe se festejaba en el solsticio de invierno. Correspondía el solsticio de invierno al 12 de diciembre y se tuvo que retrasar más, pero coincidía la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Y incluso he pensado que en parte a lo mejor la salida del sol detrás de diferentes iglesias representa en algún modo el sol que está detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa imagen del sol que está atrás con los picos que en realidad representan puntas de maguey, ¿no? Pero bueno, mi hipótesis es que Oh, mira, interesante. representa las posadas, ¿sí? Mi hipótesis es que las posadas representan, porque hay un mito acá, se necesitan las heladas para limpiar completamente los campos de cultivo antes de barbecharlos. Y eso es en la temporada de diciembre, enero. Que caigan heladas para que maten toda limaña. Y entonces las heladas también son necesarias porque limpian, es la última parte para limpiar completamente los campos de cultivo. O sea, es la oralidad que se maneja aquí en el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que las posadas representan eso, José y María, cada uno nace el niño hasta el 24, que puede ser la semilla del maíz, y entonces las posadas metafóricamente representarían las heladas que están limpiando en su última etapa las tierras de cultivo. Hipótesis nuevamente. Bueno, hasta ahí. La tercera alineación. Resulta que se me ocurrió trazar una línea de las escalinatas que vemos ahí, que suben al atrio del templo parroquial, una línea recta y a ver a dónde llegaban. Y utilicé el googlear. Entonces la siguiente, por favor. Entonces, estamos esperando. Sí. Si ven los pines, que son esos dos puntos amarillos, tracé una línea y a lo mejor pensé que se alineaba algún cerro. Probablemente sí en algún momento era tal cual un cerro, es decir, un elemento geodésico. Para hacer estas alineaciones se tiene que utilizar un marcador para que te indique el ciclo anual del tránsito de un astro, o en el caso de 8 años, como en el caso de esta secuencia de Escorpión, Venus, el Sol, ¿no? Pero bueno, si lo observamos ahí, cuando yo trazo, o sea, yo lo que hago es utilizar Google Earth y saco la línea recta a ver a dónde pega y que me va dando la siguiente diapositiva, por favor, para que lo vean ahí nuestros amigos. Fue a pegar bien atrás, bien a la mitad del templo de Belén Achichimitlán. Ahora, hay dos cosas. Puede que el templo de Belén también esté construida en alineación al solsticio de invierno y por eso coincide. Obviamente, sin necesidad de alinearlo al templo parroquial de Contla, si su objetivo solamente fue construirlo en cuanto a la alineación solsticial, pues es mera coincidencia, ¿no? Pero si en realidad fue construido para alinearse al templo parroquial de Contla, bueno, pues yo no sé qué significa eso, sinceramente. Ahora, observando un poco de las estructuras culturales de Belén, tienen elementos de Amajat, y bueno, fueron un pueblo de Amajat, sin duda, eso está documentado, ¿no? Pero también se logran ver estructuras culturales de Contla. Ahora, Belén no es una población de origen virreinal, se funda en la época, perdón, precortesiana o prehispánica. Es una población ya de la época virreinal. Me parece que es de 1523 que se funda Belén con diferentes poblados y perdón, no Belén, Amajat, y se integra en el siglo XVI como un pueblo más de Contla. Ya para el XVII se separa y se integra a Santa Cruz, y esto hasta el siglo XX cuando se erige como municipio independiente, ¿no? Entonces, pues es común que se encuentren estructuras culturales en Amajad y en sus poblaciones, tanto de Contla como de Santa Cruz. Eso es innegable. Pero en el caso de Belén me llamó la atención. Ahora, ahí hay un mito. Hasta arriba ya pusieron una luz roja porque se decía antes que el niño Dios salía a jugar a la cúpula de la iglesia. Y ojo, el niño Dios hay que considerar esta metáfora como una síntesis de Quetzalcóatl como estrella venusina y que se quemó. Al interior de este magnífico templo en Belén de Chimitlán hay una imagen de un niño Dios con un pie que tiene una mancha negra. Los vecinos dicen que es porque es el niño Dios que andaba jugando
con una luz, con fuego y se quemó. Y pues ahí quedó la evidencia, ¿no? Y entonces los vecinos incluso ya colocaron en la cima de la cúpula una luz roja, una linternilla. En la linternilla, que es como se llama el remate de la cúpula, linternilla, ¿no? Seguramente tendrá alguna relación con la estrella venusina. Entonces, si estoy en lo correcto, el templo parroquial fue, la iglesia de Belén fue construida a propósito para alinearse con el templo parroquial de Contla. Ya hablando en el siglo XVII. Y aquí me sorprende cómo lo hicieron, con qué tecnología lo hicieron. La gente, cómo sabía hacer esos cálculos, me sorprende, porque son cálculos matemáticos de muy alto nivel. Hoy lo interpretamos, pero alzarlo es complejísimo. Hoy tenemos software que lo corremos y pues ya nos da la entrada y salida del sol en determinado momento. Pero en una época que dependían exclusivamente de un elemento geodésico, es decir, un elemento natural, para establecer el circuito o ciclo de un astro como el Sol, pues es algo sorprendente. Me quedo ahí, o sea, es algo que me vuela la cabeza. Yo cuando lo descubrí en el Google Earth me voló la cabeza. La siguiente, por favor. Ya vamos a acabar, es la última, la cuarta alineación. Miren, si ustedes se paran bien enfrente del parque, desde la casa de piedra o la mitad del parque o las escalinatas, van a ver que en realidad el arco no está alineado al templo parroquial, pareciera ser que está chueco. Y esto es algo raro, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no construyeron la iglesia alineado Sí, de hecho, si específicamente? yo cuando digo, me da una comezón mental de decir, ¿por qué me paro aquí y no está bien alineado? Y creo que hoy me van a responder la pregunta de una manera muy interesante, maestro. Sí, porque incluso han pintado obras y pues lo que hace el autor es alinear el arco tal cual con el templo parroquial, como debe ser natural, ¿no? Pero, bueno, es que miren, se me ocurrió que probablemente el 20 de mayo, cuando se oculta el sol, a lo mejor el sol al ocultarse, pues proyecta algún tipo de haz solar al retablo mayor ahí en el interior del templo parroquial. Lamentablemente ya construyeron casas de 3 pisos y pues cuando se oculta el sol pues ya no se ve nada. Y entonces se me ocurrió que podía ser el 2 de febrero, nada, el 2 de marzo, que Camargo señala que para los tlaxcaltecas era el inicio del año nuevo, pero nada. La siguiente. Esto fue un domingo 6 de abril, estaba en misa. Y me llamó la atención cómo al momento de ocultarse el sol, en la segunda cúpula proyecta una solar hacia casi la mitad del arco, previo al altar mayor presbiterio, donde está una imagen de San Miguel Arcángel. Ojo, San Miguel Arcángel, ¿cómo se le considera aquí en Contla? San Miguel Arcángel tiene chambas, por decirlo así, trabajos, ¿no? ¿Cuáles son sus labores? Número uno, alejar a la bestia, así le llaman al demonio, a la bestia, precisamente de las casas, ¿no? Ese es uno de sus trabajos de San Miguel Arcángel. Pero la bestia también, ¿cómo se entiende? Se entiende como metáfora de alimañas que destrozan los cultivos. Entonces hay que entender a San Miguel Arcángel como este protector, este príncipe del cielo que en la guerra celestial pues derrota a Satanás y lo envía al infierno. También en la metáfora de que esa bestia o Satanás o el demonio se refiere a plagas que también destrozan los cultivos del maíz. Entonces a Miguel Arcángel también se le considera, al menos aquí en Contla, metafóricamente, como el protector de los cultivos. No creo que sea al azar que se fije está a la mitad de ese arco y vean cómo va iluminando el sol, precisamente en una época en que está previo a caer las lluvias con relámpagos, que es mayo y que se considera la fecha a partir de la fiesta de la Santa Cruz. La siguiente, por favor, y eso fue el 6 de abril. Traté de seguirle el día. Eso fue el 9 de abril.
Si se dan cuenta, ahí se va alineando ya más el haz solar. Podemos ver el retablo mayor al fondo, precisamente del templo parroquial, y en el arco podemos ver cómo el sol está iluminando la mitad. Ahí tenemos una cercanía y precisamente lo que les digo, los elementos solares, ¿no? Ahí en el altar mayor se ve un elemento solar, ¿no? Y está la efigie de San Miguel Arcángel casi iluminado. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí que nuestros amigos aprecien esto. El 10 de abril. Y bueno, ese día, pues era el cumpleaños de mi difunta mamá. Y si lo observan al fondo, era un viernes de este año, 2025. El haz está iluminando ya bien en el centro San Miguel Arcángel. La siguiente, por favor. Ahí lo podemos ver, si nuestros amigos, y tú también, Iván, que lo estás viendo, lo puedes apreciar, cómo el haz está iluminando bien el centro de San Miguel Arcángel. Hay que entender su metáfora también como protector de los cultivos. La siguiente, por favor. Ahí que lo sigan apreciando nuestros amigos. La siguiente diapositiva. Esto. Bajé una aplicación de una escuadra a mi smartphone. Ya no es complicado. En dirección noroeste. Alineando la escuadra bien hacia el este. Me da un ángulo de 114 grados. La siguiente, por favor. Un ángulo de 114 grados con alineación a 90 grados hacia el norte-sur, hacia el este, perdón, no al oeste, hacia el este. Es decir, donde nace o donde sale el sol, ¿no? La siguiente, por favor. Veanla esa sombra. Coincide tal cual. Alineo ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama este instrumento, Iván? Se me fue el nombre. El transportador. A 90 grados, porque el software te permite alinearlo con la brújula del smartphone. Es una maravilla estos aparatos, ¿no? Activas la brújula, entonces lo alineas precisamente bien a 90 grados hacia el este. Y vean cómo se alinea la sombra. La siguiente, por favor. Lo que tenemos ahí es la columna que sostiene el arco a la entrada de la parroquia. La línea, es decir, el sol, cuando está iluminando a la imagen de San Miguel Arcángel mediante un haz de luz en la segunda cúpula, también proyecta una sombra en el arco a 114 grados, alineado 90 grados hacia el este. La siguiente, por favor. Esperamos. Ahí podemos ver el templo parroquial, podemos ver la columna que sostiene el arco, la entrada de la iglesia, y vemos la sombra cómo se proyecta. O sea, aprécienlo, queridos amigos del público. Vean cómo la sombra se está proyectando a 114 grados en dirección al este. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí está un servidor tomando la foto. Ahí del lado pues izquierdo, del lado derecho, tenemos nuevamente la sombra cómo se está proyectando a 114 grados en dirección hacia el este. Nuevamente el este es donde nace el sol. ¿Y saben hacia dónde se proyecta esa sombra? Con esto terminamos y esto me vuela la cabeza, por favor. La siguiente. Se proyecta hacia el Cerro San Lorenzo. O sea, el 10 de abril, el arco se construyó chueco desde nuestra perspectiva, en realidad para proyectar una sombra que va a dar bien a la mitad del Cerro San Lorenzo. Miren, del lado izquierdo tenemos el supuesto mapa de Contla.
con todo respeto, yo creo que es un Techaloyan. ¿Qué es un Techaloyan? Bueno, Iván, tú sabes bien, ¿nos puedes explicar qué es un códice o un documento Techaloyan? Iván. A ver, aquí a ver si no digo alguna barbaridad, pero eran mapas o códices, pues con algún reclamo de tierra, todos estos de la época virreinal, o para delimitar linderos, ¿no? Sí. O los O, barrios que pertenecían a la jurisdicción de algún pueblo. A ver, o dime si no crear dije alguna también, barbaridad. no, o también crear falsas genealogías para reclamos de tierras, Ah, efectivamente. sí, por supuesto. Es que si uno ve Esas de que la... pensaban que eran parientes de Hernán Cortés, o que el mismo Hernán Cortés les había dado Bueno, ¿por qué lo marco todo esto? Porque el mapa marca los elementos naturales correspondientes al pueblo de San Bernardino Contla. Una de dos, o es si es real el mapa, o dos, es una falsedad. Si es real, el problema es la inscripción que se encuentra en la parte superior derecha. Dice año de 1535. O sea, la guerra de Son apenas empezaba. No había dinero para construir templos cristianos monumentales. Eso va a aparecer hasta finales del siglo XVII, del siglo XVI. Antes no aparecía. Es que ya ves que Vaya, en el siglo XVIII bueno, inventaban que tenían documentos de 1530 y tantos, 1520 y tantos. sí. Entonces, puede que sea original o puede que sea falsedad. No, 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 no. Es todo un debate, ¿no? Pero lo que vemos allí es el templo parroquial de San Bernardino con sus dos cúpulas. Nuevamente esa iglesia como tal se terminó en el siglo XVII y eso no como lo vemos hoy día, quizás un poco más austero. Pero antes había otras construcciones previas, que es la capilla de San Marcos. Después se construyó otra capilla que hoy se denomina del Dulce Nombre, que es anterior al templo parroquial. Nuevamente se ve cómo está anexado y cortado casi un cuarto. Se voló un cuarto de la capilla para alzar el templo parroquial al actual, que yo creo que a lo mejor ese fue el templo de San Diego. Y podemos ver precisamente el Cerro de San Lorenzo como parte del pueblo de Contla o al menos un elemento muy importante dentro de los rituales de Contla. Vemos a la Malinche también como un elemento importante dentro de los rituales de la cotidianidad y también para el pueblo de Contla. Nuevamente, de ahí nacen las nubes. Miren, hay una observación aquí en Contla. Las nubes que nacen de la Malinche no es que realmente vayan a dar agua. La Malinche en realidad no es de confianza. Eso es real y te lo dice la gente. ¿Quién es de confianza? San Lorenzo. Las nubes que salen detrás de San Lorenzo es lluvia segura. Las nubes que salen detrás de la Malinche puede que llueva, puede que no. Es insegura la Malinche, pero San Lorenzo es seguro. O Coaclapanga. El mito aquí en Contla es que se llama Cerro Partido porque hasta arriba hay una pequeña hendidura que es como una pequeña barranquilla. Se dice aquí en Contla que San Lorenzo está agachado, está haciendo esto. No sé si pueda verme el público mi imagen, si me puedes poner. Bueno, San Lorenzo se dice que está agachado, está haciendo, se está cubriendo su cabeza. Se está agachando porque cuando quería casarse con la Maclacuello Malinche, esta no la aceptó, lo quiso matar a San Lorenzo, se agacha San Lorenzo y le vuela su sombrero, uno de los sombreros va a caer al lado que es el Cerro de San Lorenzo. No confundirlo con San Lorenzo, perdón, ese es San Salvador. No confundir el Cerro de San Salvador con el Cerro de San Salvador Son Pantepec, no, este es otro San Salvador. Este es un cerro que se encuentra allí a un lado. Yo creo que a lo mejor esa alineación astronómica está relacionada con alguna petición hacia San Lorenzo para nubes, porque nuevamente se dice que las nubes que salen de San Lorenzo sí son lluvia segura. En conclusión, yo creo que son marcadores astronómicos solares relacionados con el calendario o ciclo agrícola, que puede que comience el 20 de noviembre
y concluya, pues precisamente la primera luna llena después del 2 de noviembre, o Día de Muertos. Nuevamente, por eso lo digo, en ese sentido, pues es un calendario que a lo mejor no lo tienen identificado en términos agrícolas y que pudiese ser que lo descubrí. Son hipótesis. Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Pues eso es todo. Y como decía la última diapositiva, pues Pues lo sabe, ¿no? Lo hemos platicado ahora que estamos leyendo Muñoz Camargo, y es que, o sea, la historia de Tlaxcala, ese manuscrito famoso de Muñoz Camargo, es la historia, pues, de la gente que vivía en Texcala, o en la ciudad prehispánica de Tlaxcala, pero no nos cuenta la historia, ni las tradiciones, ni la cosmovisión que tenían los pueblos que vivían en la periferia, ¿no? Tecoac, Topoyanco al sur, Hueyotlipan, que fueron de origen otomí, y había una densidad de población muy alta en lo que ahora es Contla, Chiautempan, pero de ellos pues no sabemos nada porque si escribieron su historia, como usted lo dice, pues no nos llegó hasta nuestros días, o en el peor de los casos, pues es que su historia solamente era a través de la tradición oral y pues con el tiempo se ha venido perdiendo, ¿no? Y es interesante que usted lo venga rescatando, pues a través de lo que usted vive todos los días ahí, me encanta esta parte donde usted se para, pues se pone a ver el sol, se pone a ver las alineaciones, toma fotografías, porque significa que esto no es un trabajo que se hizo en un mes, en un año, son fotografías que nos han mostrado ya de años para acá, significa que usted ha andado bastante y le agradezco que esto nos lo haya compartido con nosotros aquí en el espacio. No, pues el agradecido soy yo y precisamente lo quise hacer como pues un día muy especial para los contecos. Es nuestra fiesta patronal hoy. Como decimos acá, pues es la fiesta de nuestro santo patroncito, el güerito, así como le llamamos cariñosamente a San Bernardino de Siena, nuestro tercer santo patroncito, porque la gente lo sigue reconociendo a San Marcos, a San Diego y pues a San Bernardino. Nada, si quisieras Aquí agregar algo. me gustaría, durante la transmisión, fueron saliendo comentarios, pero no quise interrumpir su presentación, entonces, ¿le parece que leamos algunos que me parecieron interesantes? Insisto, hay un retraso Claro que porque sí, parece órale. que yo, lo que usted dice, me llega aquí con un retraso. Entonces, por eso de repente parece como que no nos entendemos, pero aquí estoy, ¿eh? Por ejemplo, y este es un comentario que me parece muy importante de abordar. Usted ya lo mencionó durante su presentación, y es que nos comenta que la parroquia de San Bernardino Contlán, hoy Contla de Juan Comachi, fue construido sobre un teocalio basamento piramidal, ¿no? Pero la parte que me llama la atención es la siguiente. Lo que hoy es San Bernardino es el Contla que menciona Muñoz Camargo, donde tuvieron por donde pasaron estos chichimecas que luego fundan o conquistan Xicaltícuac. Usted ya lo mencionó en la presentación. Me gustaría volver a reafirmarlo. El Contla al que se refiere Muñoz Camargo es lo que hoy vendría siendo San Marcos Tepeticpac, que originalmente era San Marcos Contlan, y es triste, ¿no?, que se siga perpetuando esta idea de que el Contla del que hablan pues es el Contla de San Bernardino. Digo, no es nada en contra de Contla, porque yo de repente sí lo he puesto así en comentarios, es de que no es ese Contla, y siento que a veces se lastima un poco la identidad de las personas que pues ya de generaciones seguramente piensan que pues es eso. Sí, No pues sé es que si es el error, ¿no? Así como usted quiere agregar algo perdón, en este comentario. de todos los Contlas, ¿cuál es el más importante? Pues el San Bernardino Contla. Pero militarmente no tiene sentido. Cierto. O sea, en términos de una batalla militar, porque habla Muñoz Camargo de que cercaron el cerro, o sea, desde Contla cercar el cerro de Texcaltipa, pues no tiene lógica. Pero sí tiene lógica el barrio de San Marcos Contla en Tepetipa, es decir, de Ocotelulco atrás, de que pasa la pista, luego ahí está la comunidad, ahí sí tiene sentido. Entonces, pues yo creo que son Contlas diferentes y efectivamente, por ejemplo, la Magdalena, Teclanocan, San Bartolo, Santa Cruz, Tlaxcala, hijos, yo creo que ahí eran 3 templos prehispánicos, es algo muy interesante. El número 3 tiene que ver con mitos de origen, número 4 tiene que ver
ya con el centro del mundo, el Axis Mundo, Santa Isabel y los Xochitl, sigue también estas construcciones, ¿no? Que son muy diferentes, por ejemplo, las que se encuentran del Zaguapan para atrás. Esas construcciones siguen la estructura, por ejemplo, que se ve en Tizatlán, y la podemos encontrar en San Miguel Tlamauco. Sus estructuras son como fortificaciones y que también las hay en Tepetipac. Es una arquitectura que hay del Zaguapan, pues para atrás. Pero la arquitectura que hay del Zaguapan para acá, empezando desde Jesús Tlatempan, es otro tipo de arquitectura muy distinta. O sea, nos habla de tradiciones culturales muy diferente. Yo creo que los texcaltecas, pues es un grupo étnico muy Cierto. diferente a los que habitaban en esta zona, que al final se integraron en algo, en un proyecto que sí Eran cuajó los al que final tenían del el día, poder en el siglo la escala. XVI y son los que nos hicieron llegar su historia. Sí, probablemente mi hipótesis es que la gente del Zaguapan, para las faldas de la Malinche, tenían un calendario diferente a los del Zaguapan para Tizaclán, para Cotelulco, toda esa parte para allá, para la zona oeste, ¿no? Es decir, donde se oculta el sol. Bueno, aquí Oscar Cedeño, también un saludo, hasta San Simón Tlatlauquitepec. Y a ver, aquí el maestro, Qué maestro chido. Rogelio Cosco dice en Xochimilco, dice, adoran la imagen del niño Pan, será igual a Niño Maíz y su Sí, templo está dedicado a San Bernardino. ¿Será coincidencia? pues es que hay que ¿Usted qué opina, recordar, maestro? quien ha manejado mucho la simbología del mes de mayo es nuestro amigo Mauricio, es historiador de Santana Chotempan, de San Rafael Tepaclasco. Él ha investigado bastante sobre, se llama el verdadero mes del amor, que es mayo, porque es el mes propicio para que crezcan los cultivos. Nuevamente, la Malinche, en la zona sur de Tlaxcala, no le llaman Santa Clara como nosotros, ellos le llaman Santa Bernardina. Hoy están festejando su cumpleaños de la Malinche, la que da lluvia, que en el caso de Contla es insegura, a diferencia de San Lorenzo, que ese sí sus nubes son seguras de lluvia. Entonces, es jugar con todos esos simbolismos, ¿no? Ya Ángel María Garibay en La llave del náhuatl, es un libro clásico para entender las metáforas del náhuatl, encontramos los simbolismos que se encuentran detrás de las palabras o verbos en concreto. Así, ¿qué simbolismo hay detrás de un verbo en el náhuatl? Por ejemplo, Contla. Probablemente no es que signifique el lugar de ollas, la olla significa. Miren, la luna llena en realidad en el altiplano mexicano bueno, del actual altiplano mexicano, es decir, en el altiplano mesoamericano del posclásico, la luna llena es una olla que se llena de agua en cada luna llena, valga la redundancia. Entonces, la olla es símbolo de almacenamiento de agua, de nacimiento de agua y de purificación, porque el mito nos dice que Quetzalcóatl, cuando se hizo humano y pecó, que es claramente un concepto cristiano, se actualizó el mito en la época virreinal, se prende fuego, se purifica y queda su corazón que entra dentro de una olla para purificarse y baja al Mictlán 4 días y el cuarto día resucita como Venus en un águila con las alas extendidas. Son símbolos. Entonces probablemente Contla como tal no signifique lugar de ollas, y de hecho es en singular, no en plural, lugar de olla. Probablemente signifique el lugar de petición de lluvia o de agua. Por eso les decía que el templo puede tener una simbología similar a la pirámide de las flores de Xochitecal. Bueno, son Esa es una hipótesis, ¿no? interpretación que puede ser muy interesante, sí, porque yo así lo pensaba, ¿no? Dije, Contlan o Contlan es un nombre de lugar que se repite bastante y regularmente estos Contlan o Contlan suelen ser pues lugares importantes, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la referencia a la olla? Pero entonces, bueno, con la explicación que usted da, pues cobra cierto sentido. También Y a quiero San Marcos, leer a aquí San el Marcos comentario Evangelista. del arqueólogo. Dice que felicita al profesor, va bien en su investigación y su opinión es, dice, necesita estudiar y comprender la religión prehispánica para tener más fundamento. Las cuevas simbolizan el viento materno,
las niñas advocación a Tlaloc, y si ven al doctor Arturo, dice Arturo Mortero, recuérdele que me debe una barbacoa. Saludos y felicidades. Ahí, Seguramente a varios por ahí nos debe alguien debe una tacos de barbacoa. canasta. Sí, mire, de hecho hay una cueva, y yo la conocí, hay una cueva en la sacristía. El mito es que se conecta incluso, fíjense, el mito es que la cueva de Contla se conecta con, ahí va lo interesante, con el monasterio franciscano de la ciudad de Tlaxcala. Es mentira. Yo conozco la cueva, de hecho sí hay una cueva, yo bajé, yo fui monaguillo entre los 5 o 6 años, y ahí resguardaban cosas, y yo creo que siguen resguardando los de la cofradía cosas muy importantes, ¿no? Y lo vi que está tapiada, pero la cueva en realidad iba a dar a donde actualmente está el Teatro del Pueblo, porque ahí había un pozo de uso público, ahí terminaba la cueva. Y es bien interesante la cueva porque seguramente era un simbolismo Okay. que da el pozo al agua. Es decir, estos elementos de opuestos complementarios, lo oscuro caliente, las riquezas que están encerradas al interior del Tepelomonte, ¿no? Ya y lo otro, por ejemplo, Román Piñachán en su obra Quetzalcoatl, pues él argumenta, muy bien argumentado, y también Laro Soyornet y el caso de Jonah Broda también lo hace, que en realidad Tlalo, y tal y como se ven en esas estelas de Xochicalco, Tlalo no es más que una advocación de Quetzalcoatl, que en el posclásico los tenochcas cambiaron todo eso, incluso convirtieron el jaguar, que es símbolo de Tezcatlipoca, lo invirtieron a símbolo de Quetzalcoatl. Vienen confusiones terribles porque a veces utilizamos elementos presentes y tenochcas para aplicarlo como la generalidad del pensamiento religioso de los pueblos prehispánicos del altiplano, incluso más allá de. Pero los tenochcas, pues se sabe que alteraron brutalmente los Cierto. mitos, al menos del Coincido con posclásico. usted. Pues, Sí. ok. Ahí por ahí, Bender manda, dice, una bonita postal del estado. Me imagino alguna de las fotografías que estaba proyectándonos. Gracias, gracias. Dice, la iglesia de San Nicolás de Emperator es un buen ejemplo. Igual, me imagino que fue sobre Así está. algo que venía Sí. usted diciendo sobre la marcha. Dice, hola, buenas tardes. Dice, mire, dice, ya no venden tortas en la casa de tus padres, a Caracas. No, mi papá tuvo una tortería por 30 años, ya la Ya no cerró. funcionó el negocio. Dice No, mi Héctor papá lo Guzmán, cerró. ah, soy invitado. Dice entonces que eh, festejos por el 13 de agosto. Estoy pensando en si es prudente festejar el 13 de agosto así con algo, digamos, así más grande. No vaya a ser que lastimemos a algún sentimentalista Tacos de de carnitas, tacos de Tenochtitlan, pero ahí les carnitas, voy confirmando en la página si se organiza algo. A lo mejor una tacos de no, carnitas, te tacos de imaginas que carnitas. se haga, bueno, yo sé que no puede que no, lo más probable es que no, pero te imaginas que se haga viral que digan en Tlaxcala andan festejando el 13 de agosto con tacos de carnitas. Ah, hombre, si no, Es nos un van mito, yo creo que los tacos de carnitas, ¿eh? a venir Plena guerra tener encima todos. marranos. Dice, me imagino que estaba usted hablando ahí del templo. De Belén, de Belén, pues la misma gente te da la información. O sea, es ir a los pueblos y pues buscar información. Así es como se obtiene la información. Perdón, Roque nos comenta algo. Dice, no es de extrañarse la precisión de las orientaciones, tanto en Europa en el oscurantismo como en América conocieron el calendario, claro, con diferencia de los meridianos, matemáticas y observación astronómica. Me parece algo que sí se repite en prácticamente todas las culturas, ¿no? Esto de alinear los templos o estructuras, edificios importantes con los astros visibles en cada momento de la historia humana. Y aquí nos comenta oh,
Dice, saludos mi amigo Abraham, qué gusto escucharte. Aldo Yáñez, en un momento va a aparecer por ahí en la transmisión. Disculpen, que esté de Compañero mío fondo de la el prepa. ladrido del perro, no se alcanza a percibir mucho, pero mira, qué buena onda. Pues un saludo para él también. Y bueno, hay otros comentarios de Lula Márquez. Ahorita los voy a mostrar. Son los comentarios que hay, maestro. Le agradezco mucho que haya compartido esta información. De verdad, muy interesante. Además, me parece loable el trabajo que se hace, porque siendo ahí originario de la comunidad, está aportando bastante para conocer o tratar de imaginarnos a través de investigaciones de expertos como usted, bueno, qué es lo que pretendían las personas del siglo XVI, XVII cuando construían un templo, ¿no? ¿Qué es lo que nos querían transmitir? Porque como usted bien dice, el hecho de que el sol en determinado punto alumbre justo la parte del altar mayor o a San Miguel Arcángel, no es una simple casualidad, lo hicieron así por alguna razón, y su hipótesis de que es parte de un calendario agrícola específico de ahí de la zona, creo que por lo menos para mí me hace sentido. Esperemos que usted siga investigando al respecto y que su investigación pues anime a otros investigadores a también abordar el tema, porque entre más perspectivas seguramente que nos llegaremos a acercar a la realidad. Muchas gracias, maestro, por compartir su investigación. Pues muchas gracias y ojalá nos visiten el fin de semana aquí a la Feria Contla y vengan a visitar nuestro templo parroquial también. Gracias también la oportunidad a Tlaxcala la Conquistadora. Nuevamente, como le digo, en este día tan especial para nosotros los contecos. Para que cuando vayan a Contla y les pasaba como a mí, que veían que el árbol no está alineado y decían, tenían casi agarrarlo y acomodarlo, porque yo sí soy de esas personas que así como que pues tiene que estar alineado. Bueno, ya saben por qué. Es porque estaba alineado pues con el cerro de San Lorenzo. Qué interesante información, maestro. Pues un abrazo para usted y también gracias a las personas que estuvieron conectadas en la transmisión. Nos vemos en el siguiente en vivo de Tlaxcala la Conquistadora. Gracias, maestro Abraham. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.